Bienvenidos a nuestra cápsula bíblica de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 6 del verso 1 al 14, alimentación a los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! 12 discípulos. ¿Cuántos panes habían allí? Mira, 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús ya tenía planificado, porque dice ahí que cuando le pregunta a Felipe: vamos a darle, ¿qué vamos a hacer con esta gente que están ahí, esta multitud, 5,000 hombres? Aunque él sabía lo que iba a hacer, simplemente le hacía la pregunta para ver qué respuesta había. Andrés, gracias. Andrés se fijó que había un nene. Cuando la Biblia dice un muchacho, en inglés lad, boy, un niño, parece que la mamá le había preparado su almuerzo, porque Jesús hablaba largas horas. Y aquí está este almuerzo: 5 panecitos y 2 pececillos, puestos en las manos de Jesús, en las manos de los discípulos, porque eran 7, 2 pececillos y 5 panes. Tenían que ser puestos en las manos de Jesús primero, para entonces que cada discípulo tuviera para repartir. Y eran 12, y sobraron 12 cestas, canastas, llena de pancillos de aquel pan que había repartido. ¿Sabes qué? No importa lo poco que tengamos, cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Jesús lo reparte a todos, lo multiplica, talentos, dones, aún lo que tienes. Es más, hasta la comida se te multiplica cuando tú oras por ella y la repartes a tantas personas. ¡Wow! ¿Sabes también que necesitamos poner en las manos del Señor nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras inquietudes? Uno de los versos, yo me acuerdo muchos años atrás, el pastor Douglas Moore, que Dios lo bendiga, y a Connie, donde quiera que estén, fueron mis pastores en un tiempo en la iglesia de Salem Free Church en Chicago. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba bien cargada y el pastor me llamó, y estaba pasando por una prueba, estaba encinta creo que eran de las gemelas,
o de Luisito, uno de los dos. Y me citó primera de Pedro 5:7, cuando oró por mí. Y me dijo: Ruth, la palabra de Dios dice que eche todas tus ansiedades sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Yo estaba sentada en el sillón, porque yo me acuerdo, estaba ya casi por dar la luz. Y yo literalmente ese día experimenté lo que era echar mi ansiedad. En este COVID-19 hay mucha ansiedad, hay mucha inquietud. Es más, yo he aprendido a poner hasta mi tristeza, la ausencia de mami, ponla en las manos del Señor. Lo que puedas sentir, ponlo en las manos del Señor. ¿Y sabes qué? Desde aquel día aprendí lo que es literalmente tomar una carga y ponerla en las manos del Señor. A veces no es tan fácil como te estoy diciendo. Cuando mi esposo enfermó, cuando habían bills que había que pagar, unos negocios que mi esposo tenía, que había que cancelar todos esos negocios, que mi esposo hacía mucha venta de edificios. Por eso Dios le ha dado a mi esposo la sabiduría para que hoy seamos prosperados en todas las cosas. Primeramente Dios y la sabiduría que le dio a él. Y yo he seguido siempre el ministerio por pasión y amor desde la niña. Desde los 5 años estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, ganando almas para Cristo. Gracias a papi y a mami también. Muchas personas, pero aprendí. A veces el poner las cosas en las manos del Señor. Me acuerdo cuando estaban aquellas tarjetas de crédito de los negocios de mi esposo, que yo nunca estuve pendiente, porque él siempre ha sido un hombre responsable. Pero ahora mi esposo estaba en una cama que no tenía, ni sabía lo que estaba pasando. Y allí puse todo en el altar delante del Señor. Clamé, lloré. No fui a mis hijos, no, ellos ni saben. Y después Dios me guió a Dave Ramsey, las enseñanzas de la Universidad de Liberación de Finanzas, que Financial Liberty, Freedom, libertad de finanzas. Comencé a aprender lo que era la bola blanca, la bola de nieve. Eso es una enseñanza preciosa. Cuando iba al hospital lo escuchaba 1 hora y otra hora. Eso era cuando estaba aquí 3 semanas más en el hospital. Y me fui educando sobre las finanzas con sabiduría, todo Biblia, echando mis ansiedades sobre de Él. Porque cuando tú echas tus ansiedades sobre Él, Él te da instrucciones con sabiduría para tomar decisiones y realizar y resolverlos, poner todo en orden. Viste, Él multiplicó los panes, pero después se los puso a los discípulos. Entonces los discípulos comenzaron a repartir. Entonces después que repartieron a 5,000, otras ocasiones dice que los pusieron de 50 y 50. Hay varias veces que Jesús hizo el milagro. No sé si esta fue la segunda vez que ya esperaban el milagro, porque ya habían visto la multiplicación de los panes y los peces, o fue la primera vez. Pero por algo Andrés le dijo que había un muchacho, un niño. Y niño, eso es para ti también. Los niños, Dios los honra. Era el almuerzo de un nene. Esa es la historia que yo siempre le digo a Mateo. Mateo, mi nieto, él siempre me ha motivado en las historias. Yo espero que aprenda español para que escuche estas historias de estas cápsulas bíblicas. Pero sí, fue algo que un niño tenía, un almuerzo que se multiplicó para 5,000 hombres. Y la teología y la ley de la interpretación de uno mismo, ¿verdad? Humana. Los más que seguían a Jesús eran las mujeres. Y si había un niño, tiene que haber una mamá. Si habían 5,000 hombres, cuentan los niños, hijos que habían, y las esposas, y las madres solas, y las mujeres que habían sido libertadas, como María Magdalena, sola, libertada de los demonios de prostitución, que Jesús tenía una compasión sobre todas esas mujeres. Así que imagínate cuántas personas comieron de un almuercito de un nene. Lad en inglés, boy en español, también en español, niño, muchacho es un niño. ¿Qué Dios no puede hacer? Así que hoy, ¿cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu preocupación? Ponla sobre las manos del Señor. Y tú sabes,
junto con tus talentos, tus dones, lo que tú tengas hoy, ponlo en las manos del Señor. Y verás que esa tristeza se convierte en gozo para que tú puedas, y es más, se convierte en consolación para que tú puedas consolar a otro. Pasan cosas grandes cuando tú pones todo en las manos del Señor. Amén. Así que hoy, es más, el pan, la palabra que yo te estoy dando, ponla en las manos de otros. Repártela. Corra estas cápsulas por todo el mundo, echando todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento humano, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz.